¿Vas a comer algo y piensas que te puedes manchar, Luis? Pues no, la verdad, ¿por qué lo dices? Es que como te has puesto ese babero rojo tan cookie... De verdad, Laura, que no es por eso, es porque hoy hablamos de Jisoo. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, la gente que no sepa qué es esto del Jisoo estará confundida pensando que tiene que ver esta palabra Jisoo con esto que decís del babero rojo tan Y el gorrito cookie. rojo también. El gorrito también. Bueno, pues es que los Jisoo son una de las deidades más populares y probablemente más queridas de todo Japón, ¿no? Efectivamente, en realidad son representaciones de bodhisattvas que dices, madre mía, aquí me estáis empezando a meter una cantidad de vocabulario que no veas, ¿no? Los bodhisattvas son estas personas budistas que han alcanzado la iluminación, pero como que se quedan todavía con nosotros para ayudar al resto a continuar a alcanzar esa iluminación también. Exacto, y este Jisoo, a veces también lo podéis ver como Warabe Jisoo, en japonés Jisoo Bosatsu, pues realmente es una deidad protectora de los niños y también de los viajeros. Por eso es tan importante para los japonistas. Ahí está, porque vamos siempre en senderos, haciendo peregrinaciones, subiendo al Dewa Sanzan, haciendo la peregrinación Bueno, aunque ahí no del hagas peregrinaciones, Shikoku, al final, si tú estás subiendo en al Japón, Monte Misen. pero aunque no subas a montes, Laura, si tú estás en Japón y eres turista y eres un viajero, pues ya está, te protege. Claro, pero es que a mí ahora me apetecía subir montes. Bueno, pues vale, pues tú misma. Porque la cabra, ¿cómo es eso de que la cabra tira al monte? Pues eso mismo, ¿no? Bueno, probablemente quizás si a lo mejor hablamos de eso, Warabe Jisoo, a lo mejor por el nombre no sepas realmente qué nos estamos refiriendo. Pero si te intentamos definir o describir un poquito más su aspecto, ya hemos ido mencionando alguna cosita, ¿no? Que sí, el babero rojo, el gorrito. Rojo. Pues pero a lo mejor babero los que y un habéis gorrito como de hechos punto. en punto, Hecho sí. de punto, sí. Probablemente los que hayáis estado en Japón, eso lo habéis visto segurísimo, ¿no? Porque como tú decías, al final también es verdad que están por todas partes. Es fácil realmente verlos. Sí, realmente es eso. Son pequeñas estatuas de monjes que llevan esos gorritos de lana, a veces bufandas, a veces baberos. Lo que Normalmente pasa, de color rojo. Normalmente de color rojo intenso. Perdón, vermellón. No, porque es un rojo intenso, Laura, no es vermellón. O sea, no me líes con el vermellón, que yo sé que a ti te gusta mucho, pero a mí me encanta el color vermellón, me gusta mucho. Y lo que pasa es que, claro, el tema de los Jisoo es que depende de dónde los veas, a veces los ves de esta manera que decimos, ¿no? Estas estatuillas con estos baberos, estos gorritos, pero hay veces que las estatuas son un poco más... no sé, o están un poco más gastadas, o la estatua está como como si estuviera, como si fuera un relieve en una forma como de llama, casi. A veces las hay también de grandísimo tamaño, como hemos visto, por ejemplo, en Nagano. Es decir, que todo eso son Jisoos. Sí, y va a depender un poco de dónde os los encontréis, porque entonces podréis saber si es deidad, si está siendo protectora de los niños o protectora de los viajeros, ¿no? Porque realmente, pues bueno, lo vamos a encontrar o en templos o a veces en cruces de caminos, ¿no? Totalmente. Justamente, y ahí vamos a ver la diferencia. Aquí funciona como deidad protectora de los niños, aquí funciona como deidad protectora de los viajeros. Pero ¿de dónde sale esto del Jisoo? ¿Cuál es el origen un poco del Jisoo? Pues a ver, ya decíamos que es un bodhisattva que es venerado principalmente en el budismo de Asia Oriental y en sánscrito se llama Ksitigarbha. Ostras, yo no sé leerlo esto, ¿eh? Y es uno de los 4 bodhisattvas principales junto con Samantabhadra, Manjushri y Avalokitesvara en el budismo Mahayana. ¿Cómo te quedas? Me quedo loca. Este buen señor, yo no sé si puedo decir el nombre. Ksitigarbha. Ksitigarbha es conocido por, asumir un poco la responsabilidad de ayudar, ¿no? Justamente a los seres en los 6 mundos, ¿no? Que se encuentran entre la muerte de Buda, Gautama, y el ascenso de Maitreya, ¿no? Y bueno, lo que tú decías, su voto de no alcanzar la budeidad, ¿no? Es decir, el ya mantenerse en la iluminación hasta que todos los infiernos estén vacíos. Exacto, es duro, ¿no? Porque dice, yo podría estar ahí,
viviendo la vida quiero loca. ayudar bueno, no sé, nunca he alcanzado esa iluminación, Laura, no sé cómo será, pero bueno, me imagino que tiene que estar muy bien, pero claro, dices, no, yo voy a ayudar a vaciar los infiernos en este caso, a hacer que la gente Que pues todo el pueda mundo también pueda alcanzar esto. Exacto. Y se le representa normalmente como un monje con un halo alrededor de la cabeza rapada, claro, con un bastón para forzar la apertura de las puertas del infierno y una joya que concede los deseos para iluminar la oscuridad. Y normalmente viste pues con túnicas sencillas como cualquier monje budista y demás, aunque bueno, hay bodhisattvas que a veces van vestidos como la realeza india. Sí, exacto. Con lo cual este es mucho más, Más, más cercano, eso más humilde. Eso es, ¿no? Normalmente lo vamos a ver de pie sobre una base casi con forma de flor de loto que simboliza su liberación, ¿no? Ese renacer que justamente le ha llevado a la iluminación. Y claro, tú decías que lo ves a veces en el borde de las carreteras, ¿no? Que entonces es como que, bueno, protege a esos viajeros, pero también lo vemos en cementerios muchas veces, o lo vemos a veces rodeado de una serie de ofrendas que dices, esto no me da que tenga que ver mucho con los viajeros, porque es que además, ya lo hemos comentado, es también guardián de los niños, pero encima deidad patrona de niños fallecidos y fetos abortados. Exacto, yo creo que esos son los dos puntos, con lo cual yo empezaría hablando un poco del Jizo como deidad protectora de los viajeros y luego nos metemos a hablar un poco del Jizo como deidad protectora de los niños y especialmente de los niños fallecidos, porque tiene bastante historia y tiene que ver mucho con eso que decíamos, ¿no? Que el Jizo quiere ver los infiernos vacíos, todo el mundo ha llegado a la iluminación, ¿no? Eso es un poco su objetivo. Vamos a ver qué relación tiene esto de los infiernos con justamente los niños fallecidos antes de nacer o justo al nacer por abortos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos quizá con el viajeros, sí, el más facilito, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que os decía? Si vais a muchos sitios, ahora luego después os podemos contar algunos lugares especiales en los que ver Jizos. Pero vamos, que os vamos a contar algunos, pero que hay es que más. hay 200 millones más. Claro, pero es lo que decíamos, ¿no? Vais por algún sendero y normalmente pues ahí en pleno camino, a veces en cruces de caminos, os vais a encontrar, pues normalmente si está en plena montaña, por ejemplo, ¿no? En el sendero, va a estar más o menos semi-protegido, con un pequeño saloncito de madera, a veces solo un tejadito, básicamente, ¿no? De madera que le protege un poco de las inclemencias del tiempo, de la lluvia. Sí, o a veces no tiene nada. A veces no tiene nada, no, a veces no tiene nada. Por ejemplo, es que no hace falta irse en la misma Kioto, en los senderos, hemos hablado alguna vez, creo que tenemos episodio de tenemos podcast, un episodio de senderismo en Kioto, de estos 6 caminos que hay de senderismo alrededor de la ciudad de Kioto. Tantos episodios que yo ya me pierdo, de memoria no me acuerdo. Pues ya sabéis, ¿no? Todos esos senderos que dan casi la vueltita a la ciudad, pues son muchos de ellos. Os vais a ir encontrando esos Jizos protectores justamente de los viajeros. El monte Misen, que he mencionado yo así antes de pasada, ¿no? En la isla de Miyajima, pues eso también. Está llenísimo. Y quizá, oye, ahora se me está ocurriendo el viaje de Chihiro. Ya sé que no es un lugar real, es una película de animación, pero justamente aparece un Jizo ahí en mitad del camino, ¿no? Es un poco el símbolo de esa deidad protectora de los viajeros. Totalmente. Lo curioso es que, claro, el Jizo es la versión japonesa del Bodhisattva que hemos hablado, el Kishitigarbha, pero se asimila a un kami al final, que es un dios, una deidad del sintoísmo japonés, ¿no? Es un ejemplo de este sincretismo japonés que mezcla pues tradiciones budistas y tradiciones sintoístas, porque es que de hecho en Japón hay un kami sintoísta que se llama Dosojin, que es la deidad de fronteras y caminos, y se cree que este kami protege a los viajeros, a los peregrinos, a las aldeas, a los individuos en etapas de transición de epidemias y espíritus malignos. Ahí está, ¿no? Entonces se hace una mezcla, digamos, de ese kami sintoísta con esa deidad budista y tenemos, por eso lo vamos a encontrar en tantísimos sitios, y da igual si es templo, si es santuario, si está adscrito a un templo, a un santuario, da realmente o si está en mitad igual, del camino. ¿no? Sí, lo curioso es que no se sabe muy bien el origen, ¿no? De esta deidad sintoísta que tú dices, el Dosojin, pero sí que se sabe que justo cuando llega el budismo, siglo VI, más o menos a Japón,
como que el Jizo toma relevancia y de alguna manera adquiere ciertos detalles, ¿no? Ciertas características de esa deidad que ya había sintoísta, pero con, claro, el auge del budismo se mantiene con el nombre de Jizo como deidad al final budista, pero con un montón de detallitos justamente que ya venían de antes, ¿no? Del sintoísta. Totalmente. Y bueno, si hablamos de los niños, ¿no? Pues el Jizo es eso, lo hemos dicho ya, la deidad protectora de niños, maternidad, etcétera. Y lo encontráis en muchos templos budistas, en este caso, y rodeado de ofrendas de padres. Bueno, son los propios Jizos, son en muchos casos ofrendas de los padres. Son sí. las pequeñas estatuillas, en muchos casos son los padres los que, entre comillas, compran, es decir, ¿no? Hacen la ofrenda al templo para que esa estatuilla cuide de sus hijos fallecidos. Claro, pero a veces también es al revés. Lo que quiero decir con esto es que cuando veáis un Jizo y con ofrendas de cosas que dices le podrían gustar a los niños, no penséis siempre en cosas tristes, porque a veces los padres también compran o más bien hacen una ofrenda al templo para conseguir la estatua y la colocan porque han conseguido que el Jizo cure a su hijo de una grave enfermedad. Entonces, a veces puede ser algo positivo. O sea, no siempre cuando veáis el Jizo con las ofrenditas de cosas que les gustan a los niños. Juguetitos. Sí, o unos snacks de estos, ¿no? Los Umaibo, que le gustan mucho a Eric, por ejemplo. Bueno, al menos le gustaban al Eric más pequeño. Sí. No sé si al Eric adolescente le gustarán igual. Habrá que verlo este viaje Exacto. a Japón. Pero bueno, que no siempre es algo negativo y para ponerse triste. Lo que pasa es que para hablar un poco del Jizo protector de los niños, y especialmente de los niños que han pasado enfermedades o que han fallecido, hay que hablar de un concepto que es el Sai no Kawara. A veces traducido como el limbo infantil, que es una tradición, una historia bastante dura, sinceramente, ¿no? Ahí justamente es básicamente, bueno, cuenta la historia que es donde acaban un poco estos niños que no han conseguido nacer a veces. Nacer, con lo cual tampoco han conseguido siquiera andar, ¿no? Ese camino hacia la iluminación, conseguir bueno, como es un los poco puntos como para... el limbo cristiano, que Sí. al final es un poco lo mismo, ¿no? Porque Sí, dice, pero no aquí has es- hecho las aquí es solo suficientes cosas. infantil. Sí, pero claro, también pasa eso. No has hecho lo suficientes cosas malas para irte al infierno, pero tampoco has hecho cosas buenas para irte al cielo. Eso es. Porque es que Aquí has no- nacido muerto. Claro, aquí no puedes reencarnarte, ¿no? Y empezar Claro. una nueva vida. Estás en esta especie de limbo y entonces se supone que justamente este Jizo es el que ayuda un poco a los niños a sobrevivir ahí y a quizá poder salir justamente de ahí. Porque es que encima las historias, hay muchas historias relacionadas con este Sai no Kawara, este limbo infantil, siempre nos indican que hay, claro, muchas almas menos puras que las de los bebés fallecidos, ¿no? Con lo cual realmente esos bebés, esos niños fallecidos necesitan del cuidado y un poco la protección de los Jizo porque están en un entorno realmente hostil. Sí, bueno, exacto. Y este concepto de limbo infantil apareció por primera vez en el periodo Muromachi. Laura, ¿cómo te quedas? Me quedo muerta. Sí, ¿no? Pues bueno, pues como He hecho un juego de palabras Sí, un es poquito humor negro, perdonadme. Es un poco perdonadme. humor negro, ¿no? Ya. Pues bueno, en estas primeras historias, los niños muertos amontonaban piedras en este Sai no Kawara, ¿vale? Que era el infierno del lecho del río de los niños. Y entonces los vientos y las llamas eran agentes que derribaban la torre de piedra y la llama reducía a los niños a huesos cremados para ser revividos nuevamente por el Jizo. Bueno, de hecho ya hay historias, una historia, por ejemplo, de Lafcadio Hearn, ya comienzos siglo XX, ¿no? Más o menos, que decían, ¿no? Que los demonios que vivían en este limbo, pues destruían los montoncitos de piedras Claro. que hacían esos niños, un poco también como con el deseo de salir de ahí, ¿no? Y que justamente necesitaban la ayuda del Jizo, pues para esconderlos. sobrevivir, Sí, los escondía de estos monstruos, Por eso- de estos Oni, y los consolaba. Por eso puede ser que en muchos sitios veáis justamente pequeñas... Eso se ve, por ejemplo, en el monte también Misen se ve. En muchos sitios que hay Jizo vais a ver que aunque sean Jizo quizá de cruces de caminos o ¿no? un poco más pensados para la protección de los viajeros, vais a ver en muchos casos que los japoneses también construyen, van poniendo unas piedritas unas encima de las otras, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, hay un lugar que nosotros nos morimos por ir hace muchísimo tiempo, que es el Nos monte... morimos por ir.
Ay, bueno, ahora ya me ha salido, ¿eh? No, tenemos muchas ganas de ir, que es el monte Osore, Osore-san, ahí en la prefectura de Aomori. Aomori, gracias, que no me salía, y al final de la isla principal, que justamente, ¿no? Como está muy relacionado con este Sai Kawara, está todo lleno de estas montañitas de piedras. Pero las vais a ver Sí, muchísimos sí, sitios, ¿eh? son muy frecuentes y además, claro, los Jiso tienen esta relación tan intensa y tan cercana con los niños y los bebés, estos no nacidos, porque, claro, se dice que en esta especie de limbo purgatorio, ¿no? Es que también hay otras almas Claro, que es lo que son decíamos. menos puras, ¿no? Y dices, hostis, es que, joder, pues es que esto es muy chungo. Por eso los padres, cuando si su bebé nace muerto, o han tenido un aborto o lo que sea, pues van al templo, compran la estatua de Jiso y la mantienen, ¿no? Porque van a rezar, claro, de forma frecuente, pues para rezar por esa alma en esa otra Que el vida. Jiso Y que el ayude, Jiso ¿no? lo ayude efectivamente y que le dé la posibilidad de volver otra vez a vivir, ¿no? Pues al final esta rueda budista, el Dharma, ¿no? Eso es, la reencarnación, ¿no? Al Exacto, a final. ver si ya en la siguiente vida alcanza la iluminación o qué. De ahí viene justamente los gorritos, las bufandas, los baberitos de los que hablábamos al inicio de este episodio, ¿no? Normalmente son ofrendas que hacen las familias pues para cuidar esa estatua, ¿no? Para que no pasen frío los Claro, niños. y bueno, es como bonito, ya es una tradición. Al final, pues ponen el baberito, les ponen, Bueno, claro, les porque dejan les van a dar jueguitos, comida ¿no? y snacks, Snacks, entonces lo que con el sea. babero no se manchan. Claro. Está Entonces, todo pensado. normalmente vais a ver que son de color rojo, ¿no? Como tú decías, ese rojo intenso, porque supuestamente es un color que, según así, las creencias tradicionales, ¿no? Lo típico de Japón es que el color rojo ayuda a alejar a los demonios y a las enfermedades, es decir, al final a todo lo malo, ¿no? Exactamente. Pero también, como tú decías, al final el Jizo también como es la deidad de los niños, pues también es una deidad que ayuda al parto, por ejemplo, la fertilidad, con lo cual también hay parejas que si tienen problemas para quedarse embarazados o han tenido un embarazo un poco complicado, pues puede ser que también van a colocar hagan estas esa ofrendas ofrenda. y también le van a poner Eso los es. baberitos y también de color rojo. Al final, es verdad que el Jiso es más, ¿cómo decirlo? Cubre más cosas de lo que parece, ¿no? Siempre relacionado, en este caso estamos hablando con los niños y esos nacimientos, pero que puede ser desde el punto de vista más negativo, pero también desde el punto de vista positivo. Es decir, que cuando tú vas a un templo y ves esos Jiso y lo ves rodeado, pues a veces lo hemos visto, ¿no? De mini bricks de zumo, de los snacks estos y demás, no puedes saber así a priori si es por niños que han sido No, abortos espontáneos o que nacieron muertos o que son familias que realmente están agradeciendo que el niño se recuperó de algo grave o que estaban pidiendo por tener un buen embarazo. estoy de acuerdo, lo que pasa es que, claro, conociendo un poco esta historia del Sai Kawara y del hecho ¿no? Cuando ves las piedritas apiladas, por ejemplo, que claro, sabes muy bien que son esas piedritas apiladas que supuestamente hacen, ¿no? Los niños ahí en ese limbo, pues para salir de alguna manera de ese limbo, ¿no? Y por eso las van destruyendo todos los demonios y bueno, los si ves seres. las piedrecitas, entonces vale, sí, pues eso, piensa mal. No es mal, pero que digamos que siempre es una visión que nos afecta. Hombre, normalmente. claro, sí, a mí. Porque como no es sabes. Es muy bonito, pero al mismo tiempo dices, jo. Es muy duro, muy duro, ¿no? Pero a la vez también es reconfortante, porque puede ser que con el simple hecho, y digo simple con comillas, pero con el simple hecho de hacer esa ofrenda en el templo, pues puede ser que esa familia se recupere del trauma de haber perdido un hijo, quizá de manera más, no sé si rápida es la palabra, pero al menos tiene un canal, ¿no? Donde focalizar quizá ese dolor. Bueno, es que al final sentir estas piedras. que no estás solo. Claro. De hecho, en el budismo a veces se construyen estupas como un acto de méritos. Entonces, el poner estas acumulaciones, ¿no? Las piedritas. Estas piedritas, apilarlas, es como hacer, pues eso, una pequeña estupa, en cierto modo,
y se pone precisamente para cortar el tiempo que los niños tienen que sufrir en el inframundo, porque es como, Para bueno, que ya que puedan ellos están salir, en ¿no? esa circunstancia, nosotros, como sus padres, vamos a ayudarles, ¿no?, a construir esta estupa de méritos para que salgan antes. Pero claro que tú piensas como padre, ¿no? Y nosotros somos padres, tú piensas en algo así y dices, Yo no lo pienso, qué no puedo, horror, no ¿no? Qué puedo. terror. Es horrible toda esta O sea, es lo tradición y peor que te este... puede pasar. No, bueno, eso por supuestísimo, pero el hecho de poder ir al templo, tener una estatuilla donde tú le pones el gorrito, le dejas las ofrendas y pensar de alguna manera que es alguien que está ayudando el alma, ¿no? Es muy De bonito. tu hijo, de tu hija, pues no es, evidentemente el dolor sigue ahí, tiene que seguir ahí, pero de alguna manera es muy bonito, ¿no? Es Sí. reconfortante, entre comillas. Es curioso, ¿no? Porque tiene que ser muy, muy duro, pero a la vez al menos tienes un canal donde La llevar cuestión todos aquí, esos claro, lo sentimientos. tienes si realmente crees en ello, ¿no? Me refiero de una manera íntima, Bueno, porque a yo veces precisamente cuando hablamos de este sincretismo religioso o cuando hablamos de los porcentajes de religiosidad en Japón que realmente superan el 100%, precisamente porque los japoneses son generalmente tanto sintoístas como budistas y demás, claro, dices, ¿realmente se lo creen o son los rituales que tienes que hacer si te pasa algo así? Yo yo en creo este caso que quiero creer que sí que es algo que está muy dentro de cada uno y que lo haces con ese espíritu de que el Jiso ayude a esos niños. sinceramente creo que en el dolor de la pérdida te agarras a lo que haga falta, ¿no? Por Y eso digo, probablemente, por eso digo reconfortante, y no es la palabra ideal, pero es la única que ahora mismo encuentro, porque es en un momento tan oscuro de haber perdido a tu hijo. Encima, si hay, ¿no?, esa tradición del limbo infantil, el Sai no Kawara, todo este rollo, los demonios que hay por ahí, todo tal, es como muy agresivo, ¿no? Todo es como muy triste, todo es como muy horrible. Creo que tienes o quieres creer, ¿no? mm, Y vas a querer creer en lo que sea con tal de que pienses que luego la situación del alma, ¿no?, de tu hijo pues va a estar mejor y va a tener esa ayuda de ese Jizo al que tú estás pues cuidando justamente para que cuide también de tu hijo, ¿no? Creo que al totalmente, final sí, sí, es que pues, es que si no es muy duro todo esto, ¿no? estoy de acuerdo. Hablando de Jizos, tenemos que hablar de un concepto que también vais a ver probablemente bastante en Japón, que es el de Mizuko Kuyo, ¿no? Literalmente significa el servicio conmemorativo del niño de agua y es una ceremonia budista justamente para aquellos que han sufrido un aborto espontáneo, una muerte fetal, un aborto. Es decir, que han perdido algún niño, ¿no? O algún hijo. Es una práctica que se ve realmente bastante en Japón actual. Se popularizó especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Anda, Ya en la década de los 70, con la creación se construyeron espacios dentro de santuarios y templos dedicados exclusivamente a este ritual, ¿no? exacto. De todas maneras, la palabra Mizuko, de Mizuko Kuyo, que literalmente significa el niño del agua, ¿no? El Misu es Agua. agua y el Ko es de niño, pero la realidad es que no podemos hacer la traducción literal porque realmente Mizuko en japonés se utiliza para referirse precisamente a un bebé abortado, Bebé a un muerto, bebé sí. nacido muerto, Exacto. este tipo de Y cosas. luego el cuyo es justamente ese servicio conmemorativo, ¿no? De hacer un ritual para calmar de alguna manera el alma de ese bebé fallecido y también dar un espacio al dolor justamente de los padres, ¿no? Consolar de alguna manera a los padres y la propia alma del hijo fallecido. Eso es. De todas maneras, esto se hacía también incluso en el periodo Edo. Pero claro, ¿por qué? Porque a veces en el periodo Edo hubo episodios de hambruna y la gente, las familias pobres abortaban porque no querían tener que mantener una boca más o mataban incluso a sus niños, ¿no? Entonces se adaptó la práctica para cubrir esas situaciones que dices, vaya tela, vaya tela. Lo que pasa es que no se sabe muy bien el origen de este ritual, ¿no? De esta práctica, no se sabe muy bien
qué parte viene del budismo, qué parte es una mezcla de ese budismo con creencias sintoístas propias, qué parte es, bueno, pues justamente una parte un poco de esos templos santuarios que ya hemos hablado aquí muchas veces. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los amuletos japoneses, os decíamos, los templos santuarios en Japón necesitan, ¿no?, hacer rituales, vender amuletos, ¿no?, este tipo de cosas para subsistir, ¿no? Para ellos no reciben Totalmente. dinero del Estado. Entonces, claro, justamente es una práctica la de ofrecer, ¿no?, entre comillas, esas estatuas de Giso por una tarifa, ¿no?, realmente, Totalmente. a esos padres y hacer un pequeño ritual, ¿no?, y todo eso, pues claro, se populariza justamente en un momento, pues eso, el milagro económico japonés, ¿no?, cuando la gente en Japón tiene más dinero y pueden, ante una desgracia como esta, pueden pues ir al templo, al santuario y justamente conseguir esa estatua de Giso, hacer ese ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero es eso, ¿realmente la práctica es históricamente auténtica No o se es una sabe. manera de aprovecharse del dolor? Porque Creo que cuando, esto es cuando interesante a el ti debate te ahí, pasa algo ¿eh? de esto que hemos dicho, que es lo peor que le puede pasar a un Mm. padre, yo creo que tú no estás para tomar decisiones con cabeza fría y decir, no, no, aquí te estás aprovechando de mi dolor, ¿no? Si te están diciendo que con este Giso, con esta, además, esta ceremonia, el Mitsukokuyo y tal, puedes ayudar a que tu hijo lo pase mejor en ese limbo y demás, pues seguramente lo vas a hacer sin pensártelo dos veces, ¿no? Pero claro, Claro, cuando no se dices, tiene ¿hasta qué seguro punto si esto es históricamente debería cierto, es una y invención. hasta qué punto debería ser plenamente gratuito, ¿no? En cambio, realmente no lo es. Tú tienes que pagar una tarifa al sacerdote, al monje, para que realice ese ritual, esa ceremonia, y luego se coloque el Giso en el complejo del templo y ya tú ya tener tu espacio ahí. Además hay familias que realizan, bueno, hay templos que ofrecen este ritual, pues a lo mejor solo una vez para la colocación de ese Giso, pero luego puede haber templos que realicen ese ritual de manera mensual o de manera anual ¿Te o hacen lo una que tarifa sea. plana o cómo va? Bueno, pues es que te ríes un poco, pero es así, ¿no? Entonces, estoy súper de acuerdo que dices, es un poco aprovecharse del dolor, ¿no? El dolor más absoluto del ser humano, que es la pérdida de un hijo, y te aprovechas porque sabes, es lo que tú has dicho, aunque no lo creas, pero si se dice, por si acaso lo voy a hacer, ¿no? Por si acaso. De todas maneras, es como los funerales, en cierto modo. Quiero decir, si tú vas a una iglesia y le pides al cura que te haga un funeral, evidentemente estás empleando su tiempo, ¿no? Algo tienes que darle, aunque siempre se le llame ofrenda, ¿no? Sí, bueno, aquí A también, un claro, es donativo o un un algo, pero donativo, es sí, eso, ¿no? sí. Estás empleando su tiempo y al fin y al cabo ese señor y Sí, esa porque estructura religiosa que tiene alrededor, ese templo o iglesia, llámalo lo que tiene sea, sus gastos y tiene tiene sus sus gastos y necesidades. claro, Es ¿no? Entonces lógico. hay una No, parte que no. dices, lo Y entiendo. además es muy parecido porque al final el ritual, pues justamente se trata de evocar, ¿no?, el nombre de diferentes budas y demás. Se recita el Sutra del Corazón y un capítulo del Sutra del Loto. Bueno, entonces Eso se hace es. toda una, digamos, una ceremonia, todo un ritual. No es solo comprar el Giso y colocarlo en el complejo del templo, sino que hay una pequeña ceremonia, ¿no? Ya, pero claro, es lo que decíamos, no es algo tampoco tan tradicional que supiéramos que se hacía, pues no sé, en el siglo X, por decirte Sí, no, algo. no. Pero bueno, son quizás estas tradiciones modernas de las que a veces hemos hablado también, ¿no? Que si tienen aspectos relacionados que has tomado de cosas muy antiguas, pues puedes tomar de aquí y de allá, inventarte algo nuevo Mm, que te sirva, pues para que la gente además crea que esto pues está entroncado con mm. cosas desde que el budismo entró en Japón. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿Quién sería sabe? ahí, sí, quién sabe, ¿no? Puede ser que nos estéis escuchando, especialmente los que habéis ido a Japón, y digáis, yo es que he visto estos Giso, pero a veces los he visto, no tanto, habéis hablado de monjes, ¿no? Un aspecto del monje, con la vara, la joya, todo el rollo este, pero
puede ser que algunos de vosotros digáis, yo los he visto con aspecto un poco más de niño, justamente, ¿no? Más infantil. Totalmente. En ese caso, lo que habréis visto serán los warabe jiso. Exacto. Warabe en japonés antiguo es niño, entonces los jiso, niños, ¿no? Y justamente son un poco representaciones más infantiles de este mismo monje, al final, pues para no asustar más a esos niños que están en el limbo infantil, ¿no? Es una manera de decir, oye, que no se me espanten, que no se me marchen, que y yo que estoy no se me aquí. vayan con los Sony, que Claro, me tienen que yo hacer estoy caso aquí a mí, que soy el para jiso, ayudarles, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo qué sé, podéis ver warabe jiso en muchos, pero muchísimos lugares. Hay una foto muy típica que muchos de vosotros seguro la habéis hecho si habéis visitado el templo Tenryuji en la zona de Arashiyama. Bueno, ni siquiera hace falta entrar en el templo Tenryuji porque está justo fuera. Hay una filita ahí de 4, creo, si no recuerdo mal, 4 warabe jiso. También hay unos warabe jiso maravillosos en los jardines de musgo del templo Sanzenin. Sí, porque además en Ohara. están repartidos aquí y allá y ya que la visita en sí ya es muy bonita, pero si encima vas intentando descubrir, ¿no? Todas esas diferentes estatuas de Jiso, que son además eso, claro, pequeñitas, con cara de niño, muy bajitas y están rodeadas de musgo. Son como muy afables, ¿no? Muy Siempre, afables, son muy sí, bonitas. Sí. También estoy pensando en toda la zona del Monte Misen. De hecho, creo que a lo mejor podríamos hacer un poco una lista de lugares quizá interesantes en los que ver jisos o que estén relacionados con los jisos y que los japonistas pues de viaje por Japón me parece puedan bien ver. porque claro, estamos haciendo un japonesamente, hemos hablado un poco de los jisos y su significado, el bodhisattva, esto, pero si no hacemos una lista no tenemos excusa para decir aquello del lápiz y papel. Lápiz y papel, no, pero es que además luego nos lo preguntan mucho porque tenemos, por ejemplo, Es que es verdad, porque hacemos episodio de lo que hagamos, siempre nos preguntan ¿y dónde? Porque recuerdo ahora mismo el de las máscaras japonesas, el Madre podcast mía, de las máscaras japonesas, que nos habéis preguntado varios. Oye, no dijisteis ninguna tienda, ¿dónde podemos comprarlo? Bueno, pues ya tenéis actualizado ahí el artículo que tenemos en japonismo, ya sabéis, los podcasts es como los vídeos de YouTube. O sea, podemos grabar nuevos podcasts, pero no podemos. Es lo mismo. Así que ¿no? siempre os combinamos a ir a la web, a la web, ahí podemos que está todo actualizar las cosas. Y en la web sí que pusimos justamente tiendas de máscaras. Es que nos hacéis trabajar el doble, de verdad. Así que antes de que nos preguntéis, pues vamos a ponernos y vamos a hacer una lista y recomendaciones de lugares. Y no donde podéis compraros un jiso para traeros de vuelta. A ver, supongo que en algún caso, si por ejemplo, ¿no? sois una familia que por desgracia ha perdido un hijo, pues evidentemente vais a tener que hacer todo el trámite igual que una familia japonesa, con el principal problema del idioma. Exacto, ¿no? y que en principio ese jiso se coloca en el templo. Claro. Entonces, bueno, eso es tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que si pides, bueno, un jiso de, no lo sé, algún escultor, pero de nuevo, bastante complicado. Por eso. Entonces, ¿por dónde empezamos, Laura? Bueno, yo empezaría por Tokio y estoy pensando un templo que es bastante popular porque combina aquello de tradición y modernidad que tanto te gusta. Vete por ahí. Anda. Y es el templo Zojoji. Por ejemplo, el templo Zojoji de Tokio, ya sabéis, gran templo budista que está a los pies de la Torre de Tokio. O sea, la Torre de Tokio es lo moderno, ¿no? Claro. Pues y no sé, es un poco ya tradicional, porque ya es una torre que tiene sus La verdad añitos. es que sí, ya está como muy viejita también, ¿eh? Desde el complejo, ¿no? Desde la plaza central del templo veis la Torre de Tokio como justo detrás, casi al lado del salón principal, súper bonito. Pues aquí hay un espacio, un gran espacio dedicado justamente a esas esculturas de los jiso ofrecidas, no sé cuál es el verbo, por esos padres que han perdido a sus bebés. Y para el que le guste la historia, además, es un templo muy relacionado con la familia Tokugawa. Ajá. De hecho, fue el propio Tokugawa Ieyasu el que mandó trasladar el templo Zojoji desde donde estaba a su ubicación actual. Porque el templo es del año 1393, pero en 1598, cuando Tokugawa Ieyasu ya era el daimyo de Edo, ¿no? Pero todavía no había faltaban 2 años para la batalla de Sekigahara, mandó trasladar el templo aquí y ha sido desde entonces el templo familiar de los Tokugawa. Sí, el problema al final es que, bueno, tenemos primero
esos movimientos, no sé si antibudistas o antipasado del periodo Meiji, pero especialmente después la gran destrucción de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El templo fue víctima al final de varias bombas que destruyeron, vamos, casi todo el complejo del templo, por lo que vemos hoy en día realmente son reconstrucciones modernas, ¿no? Después de la guerra. Vais a ver justo a la derecha del salón principal ese espacio en el que hay decenas y decenas de Jesus. Aquí todos normalmente tienen un molinillo de Un viento molinillo, sí, exacto, es que muy crea bonito. un ambiente muy, muy, muy bonito porque van todos, bueno, cada uno, ¿no? Es que sí, a lo mejor gorrito, este sí, este no, el baberito, la bufandita, algunos tienen alguna ofrenda, pero la gran mayoría, que todos tienen ese molinillo de viento. Que lo hace muy bonito, es Claro, verdad. y es ese puntito infantil, ¿no? Realmente. Totalmente. Es un lugar, la verdad es que merece la pena, es muy Sí, bonito. merece mucho la pena. No solo, aquí estamos hablando de Giso, claro, pero el Claro. templo en sí es espectacular. Y hasta el parque que hay justo detrás, luego ya vas a ver la torre de Tokio, te pones a los Por eso pies, o está sea, muy chulo. toda esa zona está chula, la verdad. Pero bueno, otro sitio que también merece mucho la pena y que yo creo que es un clásico para ver Jesus es el templo Hasedera, que está Cierto. en Kamakura, que además Sí. Kamakura es una excursión de día desde Tokio fabulosa. Hay mucha gente, seguro que lo conocéis por el Gran Buda, pero es que muy cerca del templo donde está el Gran Buda tenéis este templo Hasedera que tiene pues un montonazo, pero cuando digo un montonazo es de verdad más de 50.000 Bueno, estatuas de exacto. Giso. No siempre, no todas a la vez, ¿no? Pero desde que empezaron a cobijar Después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, justamente. estas estatuas de Giso, pues ha dado cabida a más de 50.000, ¿no? Es sin duda espectacular y hay una foto que yo creo que la hace todo el mundo que va al Hasedera, ¿no? Que es como una estatua con 3 gisitos solos, como en un trozo de tierra, de terreno, porque bueno, queda muy bonita y de hecho nosotros tenemos esa foto desde la primera vez que fuimos al Hasedera hace 3 millones de Recuerdo años. que la primera vez que fuimos al Hasedera hace 3 millones de años, como dices tú, yo no conocía muy bien qué eran los Gisos. De hecho, lo aprendimos ahí, realmente. Yo creo que fue el Sí. primer lugar en el que vimos las estatuas de Giso ya de una forma, porque yo Y siempre como lo he somos dicho. curiosos, pues Claro, es como ¿no? tenemos que Ya entender más de buscas. esto. Y me pareció, wow, me afectó, ¿no? Mucho al final porque veías toda esa fila, filas y filas y filas de estos Giso, algunos con los gorritos, otros sin, algunos con más ofrendas, otros con menos. Curioso, ¿no? Luego el templo muy bonito, tiene una naturaleza preciosa. Si vais pues en época, por ejemplo, junio, comienzos de julio, tenéis las hortensias, toda esta zona de Kamakura está preciosa con las hortensias, luego un verde muy eléctrico. Desde aquí se tenían vistas muy bonitas a la costa de Kamakura, recuerdo, justo, ¿no? De Shonan, la costa de Shonan. Entonces, bueno, merece muchísimo la pena visitar también este templo. Sí, luego tú habías mencionado brevemente, pero bueno, yo creo que Sí, hay que hacer hincapié el templo San Zenin en Ohara. Ohara, de nuevo, es otra excursión de día desde Kioto, ¿no? Hemos hablado de Tokio, hemos hablado de una excursión de día desde Tokio, ahora de una excursión de día desde Kioto. Todo muy fácil de llegar, porque además es eso, ¿no? Ohara no se tarda demasiado, pero salvo que vayáis en ciertas fechas, está muy tranquilo. Absolutamente de acuerdo. Ya sabéis que a mí me molesta especialmente que se diga Japón, ¿no? Sobre turismo, tal, no sé cuántos. Mira, no. O sea, no. Te vas a Ohara y no está tan lleno de gente. Y de hecho puedes visitar esto tranquilamente. Habrá gente, evidentemente. Pero nosotros estuvimos la mar de tranquilos cuando fuimos, era un verano, tranquilamente, y disfrutamos de la paz, de la tranquilidad. Recuerdo pasear por los jardines donde se encuentran estos Giso y había un monje recitando sutras, ¿no? Desde uno de los salones. Es súper especial, entonces que no, nadie de verdad, que no es verdad, Japón no. Ciertos lugares en Japón están masificados, sí.
Pero no todos. Luego hay un montón, la gran mayoría no lo están, ¿no? Y Ohara y el templo Sansenin es un Lo muy bueno guay. de los guarabeyiso del templo Sansenin es eso, son guarabeyiso, tienen esa cara Son infantil. buenísimos. Son todos diferentes porque están esculpidos a mano por un Sí. artista especializado en trabajo en piedra llamado Takashi Sugimura. Y lo que decía es que no están todos exactamente en el mismo sitio, porque es que además el templo Sansenin tiene un montón de edificios, tiene que si los jardines, luego tiene su jardín de hortensias, tiene Un unas jardín de escaleras, musgo. jardín de musgo. Es decir, que vais a estar un ratito Sí, sí. descubriendo todos los rincones que hay dentro del templo, y en muchos de ellos vais a encontrar estas pequeñas estatuas guarabeyiso, que yo creo que es parte también de lo que lo hace interesante, ¿no? El ir intentando verlas todas. Es que pasear por ejemplo, ese jardín de musgo, por ejemplo, en verano, con ese verde eléctrico que siempre decimos. El musgo, ¿no? en verano está maravilloso. Está maravilloso. Todo lo alrededor, con esa cascadita que hay, por ejemplo, cerca. Los arces están verdes, 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 verdes. Y vas viendo como si fueran setas, casi por decirlo de alguna manera, ¿no? Plop, plop, que van apareciendo ahí, esos guarabellizos Muy del monos. musgo. Es espectacular. Así que apuntad, si buscáis disfrutar de otra Kioto también diferente, no todo es el bosque de bambú de Arashiyama, hay Eso mucha es. más Kioto por descubrir. Por favor, el templo Sansenin en Ohara para, además, entre muchas otras cosas, disfrutar de esos guarabellizos. Y luego, pues, otra opción que también la hemos mencionado es el Monte Misen en Miyajima. Claro, si vais a Miyajima en algún itinerario y es la primera vez que estáis en Japón y decís, quiero ver Miyajima por el Tori y demás, muchas veces pues encaja lo justo para ver el Tori y poco más. Y poco más, es verdad. Para subir al Monte Misen en Miyajima normalmente hay que al menos hacer una noche, ¿no? Para tener un poquito más de tiempo Sí. en Miyajima y descubrir no solamente el santuario Itsukushima y su Tori, sino algunas cositas más. O al Pero menos si lo hacer hace- noche en Hiroshima, es decir, que puedas llegar Bueno, pronto y pasar todo el y día pasar todo en el día. Miyajima. Exacto, porque este monte, el Monte Misen, es la montaña más alta de Miyajima. Eso no significa que sea altísimo ni mucho menos, unos 500 metros sin más. Una parte además se puede hacer con 2 tramos de teleférico, 2 Exacto. diferentes. Pero luego la última parte hay que hacerla andando sí o sí. Sí, la ¿eh? última parte se hace andando sí o sí, pero se tarda como mucho 1 hora. Sí, Y no, es no, relativamente no es fácil complicado. de hacerlo. Y todos estos caminos de senderismo, sobre todo una vez que llegas ya a la parte de arriba del todo, en los alrededores, vais a encontrar un montón de estatuas de Giso, pero además muy particulares las que hay en el Monte Misen. Sí, porque normalmente hemos dicho, ¿no?, que vamos a ver esos giso, a veces con la formita de guarabellizzo, la cara un poquito más infantil, la gente les va a hacer esas ofrendas de los gorritos, los baberitos rojos, ¿no?, las bufandas. En cambio, vamos a ver que aquí son un poco diferentes, porque vamos a ver que la gente les pone gafas, por ejemplo, gafas de ver de cerca. Exacto. Les pone collares. Otros llevan gorros. pesas de ir al gimnasio. Bueno, eso la propia escultura. La propia escultura Sí, sí, tiene... sí. Hay algunos que llevaban gafas de sol, recuerdo, Sí. de las esculturas. Luego había uno que hacía boxeo. Son un poquito más Alguno otro modernos. tocaba instrumentos musicales. Sí. Entonces está súper gracioso ir paseando, ir viendo, ir fijándote en cada uno de esos gizo, porque hay 1000 diseños diferentes, bueno, 1000 no, pero decenas de diseños diferentes. Totalmente. Es verdad que también hay una parte en la que vais a ver esos giso más antiguos, que son Los tradicionales, digamos. Sí, pero esas estatuas que yo decía al principio Del que monje. son... Sí, pero que son del monje, pero que vienen como en esa forma, como si fuera de una llama, y lo que es la estatua está como en relieve un poco, ¿no? No completa del todo, que son como mucho más clásicas, pero siguen siendo gisos. Claro, porque es eso, giso lo vais a ver, ya lo estáis viendo, ¿no? De muchas formas diferentes. Tenemos, de hecho, os vamos a poner, si podemos, alguna foto en redes Alguna sociales. fotillo, yo diría. Si no tenéis muchas fotos en la web. Buscad tenéis giso ahí. japonismo. Y tenéis muchas porque podéis ver el giso con la forma de monje que normalmente está sujetando a bebés o a niños en brazos, ¿no? Llevan o tiene los niños también a sus pies y demás. Luego tenemos esos warabe giso con forma más infantil. Luego lo que tú decías, ¿no? Más relieves o más tradicionales. Estos de Miyajima que son como muy modernos, ¿no? Con gafas de sol o practicando así actividades diferentes, pero
justamente se encuentran en el camino de su vida, ¿no? Son los protectores un poco de todos aquellos que suben, que dedican un ratito de su tiempo a subir a la cima del Monte Misen. También. Luego, por ejemplo, pues otro sitio que también es interesante de ver es el templo Tosenji en Tokio, pero en el barrio de Katsushika, que es un barrio pues que está un poco a las afueras de lo que consideraríamos el centro de Tokio y que de nuevo pues es una visita que os va a llevar a lugares con menos gente. Bueno, hay todo un ritual muy específico. Es un ritual que solo hemos visto en este templo concreto. Es que cuando pedimos un deseo a este Jizo, normalmente hay que atar una cuerda alrededor de la estatua y supuestamente cuando se cumple nuestro deseo, pues tenemos que ir y desatar, ¿no? esa cuerda. Y si no se ha cumplido, pues el sacerdote del templo... O si se nos olvida ir a darle las gracias. Cuando llega el año nuevo, pues corta las cuerdas de los deseos que queden ahí todavía atados. Un poco, ¿no? Pues para empezar de nuevo, ¿no? Se quema en las hogueras típicas de principios de año para que suba esto a las deidades y todo lo típico. Puede ser que haya alguno de vosotros que no sea consciente de la existencia de algo que se llama el Rokujizo. Los Rokujizo, los Jizo de los 6 mundos, literalmente. Que los 6 mundos hacen referencia a los reinos del samsara, los 6 reinos de la existencia, o los 6 reinos del renacimiento, ¿no? Según la cosmovisión budista, que son al final las formas de existencia o los destinos que conforman ese ciclo del samsara, ¿no? Pues mira, ya que están apuntando con lápiz y papel, lo vamos a contar para que vean que aquí hacemos nuestra investigación a fondo, vale. Que está por un lado el reino de los Deva, que es el reino de los dioses, el reino de los Asura, que es el reino de los semidioses o demonios, que bueno, pues tienen ansias de poder, envidia, etcétera. Luego está el reino humano, ¿no? Con deseos, apegos, pasiones, dudas, etcétera. Luego está el reino animal, luego está el reino de los pretas, que es el de los espíritus hambrientos con pues posesividad, avaricia, pues, no sé, cosas así. Y luego está el reino de los narakas o de los nirayas, que es equivalente al infierno, que es el reino donde está el sufrimiento, la ira y la maldad pura. Y diréis, ¿por qué me estáis hablando de esto ahora, de los Rokujizo? Bueno, pues porque normalmente se representa al final esta cosmovisión, ¿no? Budista, se representa con 6 estatuas que se ubican cerca de cruces de caminos, ¿no? Y diréis, vale, ok, ¿dónde podemos ver alguno de estos Rokujizo? Pues mira, seguramente si habéis ido al templo Senkoji en Nagano, los habréis visto, aunque a lo mejor no erais conscientes de que eran Rokujizo, que ya decimos también en la web que Nagano es una excursión de día desde Tokio fabulosa, porque llegas con tren bala, es muy rápido, y el templo Senkoji es uno de los templos budistas más grandes y más bonitos que hemos visto, y justo antes de llegar al salón principal tenéis esos 6 estatuas de estos Jizo, que justo son 6 porque son Rokujizo. Los Rokujizo, alucinantes, los recuerdo enormes, estaban ahí, si no recuerdo mal, a la derecha, al entrar en el complejo. Sí. Estaban ahí a la derecha y estaban uno al lado del otro, ¿no? Pero son estatuas bastante grandes. Son porque muy grandes. Luego cuando estáis en el complejo del templo Senkoji en Nagano hay algunos subtemplos antes de entrar en lo que es incluso la calle principal de entrada al templo, en el que también hay guisos y hay ofrendas, ¿no? Más del estilo, pues, de los guisos que hemos dicho, ¿no? De ofrendas, pues, a niños no nacidos. Sí, aquí cuando veáis 6 juntos... Claro, tienen que estar juntos. Veréis que son, o que forman parte de un conjunto de 6... son estos, hacen referencia justamente a estos Rokujizo, porque si te digo, Luis, que también hay estos Rokujizo en Tokio o en Kioto, ¿cómo te quedas? Me quedo loco, Laura. ¿Te quedas loco? Pues sí, porque en Tokio tenemos los llamados Edo Rokujizo, es decir, ¿no? Los 6 Jizo estos de Edo, de la Claro, pero en este caso Tokio, no estaban en el mismo sitio. No,
No, no, dices, estaban madre cada mía, me lo uno estás haciendo, me lo complicas. al final en una de las 6 puertas de Edo, de la antigua Tokio. Se Exacto. construyeron a comienzos del siglo XVIII, básicamente, pues eso, para de alguna manera proteger, ¿no? La entrada, salida, los movimientos de toda la gente de la ciudad de Edo. Son gisos enormes, tienen entre 2,60 metros y 2,70 metros. ¿Y dónde están, Laura? Pues mira, nosotros los descubrimos en diferentes visitas que hemos hecho a la ciudad de Edo y ya de nuevo es cuando empezamos a sacar ahí la información de que era esto. Visitas que hemos hecho a la ciudad de Edo. A la ciudad de Edo, a la ciudad de Tokio. Somos viejos, pero no tanto. No tanto, ¿no? Bueno, casi, casi. Recuerdo, por ejemplo, uno de ellos, que encima había 2 chicas rezando muy activamente ante este Rokujizo, uno de estos Rokujizo, que estaba en Sugamo. No sé si recuerdas, justo aparece en nuestra guía de Sugamo, ahí lo encontraréis. Está en el templo Shinshoji, en Sugamo, y justamente desde Sugamo, ¿no?, partía la antigua ruta Nakasendo. Exactamente. Entonces este era uno de los 6 gisos, esos caminos que decíamos que partían de Edo, ¿no? Exacto. Luego, por ejemplo, en Shinagawa tenéis otro, claro, la antigua Tokaido. También lo vais a encontrar en nuestra guía de Shinagawa-juku. En este caso está en el templo Shinagawa, ¿no? Shinagawa-ji, también a veces llamado Honzen-ji. Claro, pero luego, por ejemplo, cerca de la antigua Yoshiwara, el barrio de placer, por ahí partía la ruta Oshukaido, y en el templo Tosenji de Asakusa hay otro de los Rokujizo. Exacto. Todas esas rutas os tienen que sonar porque hicimos también un episodio de las Gokaido, y luego pues otra ruta era la Koshukaido en este caso. Entonces, en el templo Taishoji, que está en Shinjuku, cerca del parque Shinjuku-gyoen, pues vais a encontrar otro de los Rokujizo. Ya has mencionado tú el de Sugamo, nos quedarían 2. Sí, bueno, realmente solo nos queda uno porque uno de los 6 desapareció, ¿vale? Pero tenemos, por ejemplo, en la zona de Fukagawa, al norte de Monsen Nakacho, también lo tenéis ahí en nuestra guía de Monsen Nakacho, en el templo Reiganji, la zona de Shirakawa, porque era justo desde ahí pasaba la antigua Mito Kaido. Una ruta que llevaba a la zona de Mito, donde está uno de los 3 grandes jardines de Japón. Y el que no existe estaba en la antigua Chiba Kaido, otra de las rutas, y el templo era el Eitaiji en Tomioka. Exacto. Parece ser que desapareció justamente a comienzos del periodo Meiji, en ese momento tumultuoso, ¿no? Sí, el movimientos antibudistas y demás, cuando se separó el sintoísmo y se creó el sintoísmo de Estado. Exacto. Entonces, japonés. bueno, tenemos 5 de los 6, ¿no?, Rokujizo originales y los podemos seguir viendo y de hecho están declarados como bienes culturales tangibles, ¿no? Pues se pueden tocar. Claro, de Tokio. No toques. Pero hemos dicho que también había Rokujizo en Kioto, Luis. Exactamente, que son incluso bastante más antiguos que los de Edo, y de hecho el Ono Takamura, que fue el que los hizo, talló estas 6 estatuas utilizando grandes cerezos. Telita. ¿Y dónde están estos 6 Rokujizo de Kioto? Pues uno está, por ejemplo, en el templo Fushimi Daisenji, en la carretera de Nara, cerca de la estación Rokujizo de la Keihan. Fíjate ya el nombre de la estación, ¿eh? Ya te indica, aquí hay un Rokujizo. Efectivamente. ¿No? La Keihan le una pone estación Rokujizo. Keihan porque cuando estamos diciendo tantas palabras así japonés, seguro que os quedáis locos. Keihan es una de las compañías privadas de tren que dan servicio un poco a la zona de Osaka, Kioto, etc. Luego tenemos otro de estos jizo en el templo Toba Yosenji, que llevaba a la Osaka Kaido, la carretera que llevaba hacia Osaka. Luego también tenemos otro por la zona de Katsura. Exacto. En el templo Katsura Jizoji, fijaros en el nombre. El propio nombre ya indica que este templo es importante por su jizo. Exacto, estaba situado pues la carretera que llevaba a la zona de Tamba, ¿no? Tamba Kaido. Exacto. Luego en el templo Tokiwa Genkoji, que llevaba a la ruta hacia Shusan, la Shusan Kaido, pues ahí tenéis otro jizo. Luego en la zona del estanque Kamofukado, actualmente se encuentra el templo Kamizenji,
Pues Eso es. desde ahí partía la ruta hacia Kurama, la carretera Kurama, el Kurama Kaido, pues ahí tendríamos uno, bueno, penúltimo, y el último estaría en la zona de Yamashina, Anda, qué ¿no? En interesante. el templo Tokurin-an, más o menos por la zona de Shinomiya, que justamente desde ahí llegaba o partía la Tokaido, ¿no? Que conectaba justamente Kioto con la antigua Edo. Y claro, durante el periodo Muromachi, cuando la creencia de Jiso se extendió entre la gente común, como casi todo en Japón, ¿no? Que primero empieza en las clases altas y se va pasando luego a las clases humildes, empezó entonces el Rokujiso Meguri, que era este recorrido, esta peregrinación para visitar estas 6 estatuas de Jiso Bosatsu consagradas a la entrada de las carreteras en Kioto, porque se pedía por la seguridad y la buena salud de las familias. Yo quiero ver estos 6 de Kioto. De Tokio hemos visto unos cuantos, De nos Tokio faltan hemos visto algunos, unos cuantos, sí, pero pero de de Kioto, Kioto no, y me gustaría verlos, así que no ¿tú sé. crees que nos va a dar tiempo en este viaje A lo de mejor ahora? deberíamos intentarlo y hacer aquí el Rokujiso Meguri de Kioto. No sé, a ¿Por mí qué me no? parece un poco demasiado, Laura, ¿eh? Bueno, No- se puede intentar, Se puede intentar. Bueno, Bueno, Yamashina es verdad que se nos cayó del itinerario del viaje anterior porque no nos daba la vida ya, no nos daba. Y mira que tiempo. yo quería, ¿eh? Sí, pero después de Kamidaigo no nos iban las después de piernas ya Kamidaigo directamente. no queríamos nada, No queríamos nada así en general. básicamente. Pues a lo mejor tendríamos que ir a este Jiso a que nos dé, pues eso, salud a somos las viajeros. piernas. Claro, por eso. Aunque a lo mejor ahora, tal como están los japoneses, igual van a los Jiso a pedirle que a los viajeros que sean extranjeros que Eso no les no, den. A eso eso no. no. Que bueno. Bueno, pues ya veis, fijaros que nosotros seguimos descubriendo un montón de cosas, seguimos explorando un montón de cosas, que es lo que decimos siempre, Japón no se acaba, Japón hay un montón, mucho más que lo que decíamos, lugares que estén a tope, hay mucho más. Por ejemplo, el descubrir estos Rokujiso de la Y antigua de hecho, Edo o si de vais a Kioto. alguno de estos templos, sobre todo los de Kioto, ¿no? Y vais a estos sitios que están un poco relativamente más alejados de sitios muy típicos, Sí, o no tan o turísticos. no tan turísticos, y alguien os ve y os pregunta, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué se os ha perdido aquí? ¿No? Os va a mirar con cara rara y decís, no, es que estoy buscando uno de los Rokujiso. Les va, o sea, se van a quedar con la boca de un abierto que van a flipar. Así que nosotros os Hay lo que ir recomendamos. con la chapa japonista, o la Exacto. chapa de japonismo, diciendo es que los japonistas Los japonistas tenemos sabemos. nivel, sabemos. tenemos nivel. Mátane. ¡Mátane!